Muy bien. Voy a leer unos versículos que ya vimos, pero que es bueno recordar. Estamos en el capítulo 3 de Juan. Hemos visto cómo el Señor Jesús, de una manera amorosa, nos ha explicado, aprovechando las inquietudes de Nicodemo, de qué es nacer de nuevo, de qué es nacer del Espíritu. Y en esta primera venida que ocurrió hace 2000 años del Señor a la tierra, pues realmente vino a traer cosas que nosotros como humanos no conocíamos. Nosotros nacimos en un sistema caído. El primer hombre y la primera mujer fueron expulsados de la presencia de Dios. Así que créanme, hasta hace 2000 años, pocas personas sabían vivir en la presencia de Dios. Pocas personas sabían cómo Dios pensaba. De hecho, hay un versículo en Isaías que dice: como son de altos los cielos de la tierra, así de altos son mis pensamientos de tus pensamientos. Evidentemente estaba hablando Dios acerca de seres humanos no nacidos de nuevo, que se mantienen pensando en todo lo que es las obras de la carne, mas nunca en el Espíritu. Ahora el Señor Jesús viene y hace 2000 años nos va a enseñar y nos está enseñando cómo es que ya no están tan altos los pensamientos de Dios y tan lejos de los nuestros como está el cielo de la tierra, sino que precisamente el Señor Jesús ha venido a la tierra para enseñarnos la mente del Padre. Las personas que desprevenidamente todavía confiesan: tan alto, Señor, son tus caminos, tus pensamientos, como está de lejos el cielo de la tierra de los míos, es un hermano creyente despistado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de ¿quién? ¿La mente de quién? ¿Y la mente de quién? De Cristo. Y la mente de Cristo es la mente del Padre. Y además tenemos el Espíritu de Dios. Y dice, 1 Corintios capítulo 2, que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios, del Padre, de manera que las cosas insondables de Dios nos han sido dadas a nosotros en Cristo Jesús. Pero bueno, leamos los versículos. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista, también en Enón bautizaba junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizaba, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Diga conmigo: si no le fuere dado del cielo. ¡Qué absoluto este! ¡Qué absoluto! Una persona no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todos los dones proceden de Dios. La madurez de un ser humano en Cristo forma parte de ella el saber Dios qué le ha dado para hacer. Y no estamos hablando de las cosas que se hacen en la tierra, no estamos hablando de las labores humanas, las que sirven para el día a día. Estamos hablando de que este hombre llamado Juan entendía que lo que él estaba haciendo le había sido dado del cielo y era específico para él. Recordemos un poco: Juan es hijo de Zacarías y de Isabel, y es Zacarías sacerdote, y es este hombre de la tribu de Leví. Sin embargo, Juan el Bautista es apartado desde el vientre de su madre, porque recuerden que el ángel Gabriel visita a Zacarías en el templo y le habla acerca de que van
a tener un hijo, él y su mujer, a pesar de lo viejos que eran. Y es interesante que Dios lo aparta, porque según esto, entonces Juan no se debería llamar Juan, se debería llamar Zacarías, para seguir la tradición del papá, de la familia. Debería estar ministrando en el templo, pero ahora tenemos un hombre que se llama Juan, no Zacarías, el nombre se lo puso Dios, y es apartado para allanar el camino para que el Señor Jesús llegara. Es el anunciador de la primera venida de Dios a la tierra, del Señor Jesús. Es un hombre que vive en el desierto, es un joven que crece en ese ambiente brusco del desierto, entre las fieras, en las noches heladas que hacen el desierto, en las calurosas del día. Y sin embargo allí Dios le habla. Dice la Escritura que vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a Juan. Es un hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Cuando María va a visitar a Isabel, a Elizabeth, dice Elizabeth: la criatura en mi vientre saltó de alegría al oír tu salutación, tu saludo. De manera que tenemos todo un andamiaje de parte del Dios del cielo para este hombre llamado Juan el Bautista hace 2000 años. Y quiero que sepas que tú y yo debemos buscar fervientemente el conocer los caminos de Dios por la madurez que nos da la renovación del entendimiento, y además porque hemos nacido de nuevo para poder en este siglo nosotros también decir: Dios realmente me mandó a hacer esto. Usted que tal vez creyó que vino sin ningún propósito, si está en Cristo Jesús, debe encontrarlo y buscarlo. Por lo menos debe saber ahora que es agradar a Dios. Pero este Juan responde ante esta inquietud insidiosa, además de los judíos que estaban tratando de colocar rencilla entre él y el Cristo, y al cual entender qué vino a hacer él, respeta lo que hagan otros también de parte de Dios. El Señor Jesús también tenía su misión. Siendo Dios, también tenía su misión. El Padre se la había dado. Entonces Juan le responde a estos terrícolas con lenguaje del cielo y les dice: ustedes mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el ¿qué? El Cristo. Yo no soy el Cristo. No tengo por qué andar envidiando lo que hace el Mesías, no tengo por qué andar envidiando lo que van a hacer los apóstoles, no tengo por qué andar envidiando lo que hace Nicodemo, no tengo por qué andar comparándome con lo que hace Anás o Caifás, no tengo por qué andar envidiando nada. Yo vine a hacer lo que Dios me envió a hacer y eso me ha hecho espectacularmente feliz. Sé muy bien quién soy y sé muy bien quién es Él. Y le dice a la gente, la explicación sobra, pero por educación se las dio: sino que soy enviado delante de Él. A mí me enviaron a anunciarlo. Y habla de una figura que ellos conocían muy bien: el matrimonio. El que tiene la esposa es el esposo. El Cristo es aquel con quien yo debo desposar a la humanidad, debo llevar la gente a Cristo. Yo simplemente soy un amigo del esposo, soy como el padrino. Y estoy al lado de Jesús y lo oigo. Y me gozo grandemente de escuchar la voz del esposo. Diga conmigo: la voz de Dios. Pretendemos nosotros entonces escuchar la voz de Dios. Muchos decimos de manera infantil: Dios nunca me habla. Infantil porque resulta que Dios sí nos ha hablado. Dios nos ha entregado la Biblia. Es más, nos escribió. Dios nos ha dejado 66 espectaculares libros para escuchar y leer su voz. No tengo que andar envidiando a Pablo porque siendo Saulo escuchó la voz. No tengo que andar envidiando a Isaías, a Jeremías o a Ezequiel. Es más, cuando soy consciente de que formo parte de un cuerpo de creyentes que se ha estado uniendo durante todas las generaciones, entiendo que es por ser un miembro del cuerpo, entonces puedo comparar que mi rodilla no tiene oído, pero el cuerpo sí tiene oído. Y una rodilla madura sabe que lo que el oído escucha es como si lo hubiera escuchado la rodilla, porque somos un solo ¿qué? Cuerpo, un solo cuerpo. Es impactante esto. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escucha lo que Dios le dijo a Isaías, léelo.
Habiendo escuchado lo que Dios le dijo a Isaías, es como si lo escucharas tú, porque formas parte de un cuerpo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Anda, lee Lucas y te darás cuenta que lo que Dios le dijo al médico es como si se lo hubiera dicho a cada uno de nosotros, porque él también forma parte de un cuerpo místico de Dios que se ha estado formando durante todas las generaciones. Se goza grandemente de la voz del esposo. El Señor Jesús entonces viene a enseñarnos a escuchar la voz de Dios, ajena para el ser humano caído. Entonces, ¿cuál es mi gozo? Mi gozo está cumplido. Mi gozo es que la voz de Dios es la que me hace gozar. Eso me llena de alegría. Y recuerden que terminamos en esto la vez pasada. Y Juan dice, es necesario que Él ¿qué? Crezca y que yo ¿qué? Mengüe. Que Él crezca y que yo mengüe. Todo creyente debe colocar este versículo en la cabecera de su cama, en el espejo donde se afeita, se arregla. Debe colocarlo en el parabrisas, debe colocarlo allá en el escritorio donde trabaja y diariamente leer, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aquí no me está hablando de que yo desaparezca, sino que yo mengüe, que en mi vida el carácter del Señor Jesús crezca. No es anularme, por favor, es que al tener la nueva naturaleza, debemos permitir que esa nueva naturaleza crezca. Al nacer, soy como David, al que acabamos de presentar. David es completamente humano. ¿O no? A mí me pareció. No podemos decir que le falta algo para ser humano. Pero, si lo comparamos con Francisco, que ya está grande, entonces tampoco podemos decir que de Francisco no sea humano, aunque la familia y yo tenemos nuestras reservas. Pero el asunto es que ambos son completamente humanos, sin embargo aquel se ha desarrollado y aquel no. Lo mismo ocurre acá. Cuando Cristo está en nuestras vidas, he nacido de nuevo, como le viene refrendando el Señor Jesús en el versículo 3 y en el 5, cuando le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero en el transcurrir de nuestra vida, es necesario que el carácter de Cristo crezca en nosotros y que ese yo antiguo mengüe, porque ahora soy una nueva ¿qué? Criatura. Dígalo, soy una nueva criatura. Usted ya no es el mismo, hermano. Usted ya no es la misma, hermana. Cuando me da cierta cólera santa, cuando estoy con alguno sentado y me dice, es que yo soy así. Hermano, usted no sabe, es que me provoco, pero bueno, he nacido de nuevo. Diga conmigo, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Es que no. Ahora, ¿qué es la naturaleza que Él nos viene a entregar? Juan parecía entenderlo muy bien. El que de arriba viene es sobre todos. Juan tiene claro que Él nació de Elizabeth y de Zacarías. Juan sabe que en lo natural el Señor Jesús nace de María y José lo educa. Sin embargo, ya nos habló en el capítulo 1, ahora sí Juan el evangelista, de que el Señor Jesús es preexistente. Él no viene a tener origen cuando decide el Espíritu Santo darle un cuerpo en el vientre de María. No, Él preexiste. En Colosenses capítulo 1 y en Juan capítulo 1 podemos mirar que Él hizo todas las cosas. Todo lo creado lo hizo el Señor Jesús. Lo hizo por medio de Él y para Él, para en todo tener la preeminencia. No es que Él es el primogénito por haber sido creado primero. El Señor Jesús no es creado, sino que de Él se originaron todas las cosas. Él es antes, en el principio, era ¿el qué? El verbo, y el verbo era ¿con quién? Con Dios. ¿Y el verbo quién era? Dios. Cuando dice en el principio, no está hablando del principio de Génesis. Cuando arrancamos ahí, que hizo al hombre del polvo de la tierra. Está hablando de que en el principio del principio, antes del principio, desde la eternidad, Él existe.
John, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando cosas de arriba. Diga conmigo, cosas de arriba. De esto no se habla en los rincones de los colegios, en los pasillos de las universidades, en las cafeterías de las empresas, en los estadios. De esto no se habla en las juntas administrativas, de esto no se habla en las juntas de ejecutivos o de gerentes. De esto se habla, el Señor Jesús vino a enseñarnos lo que se habla en el cielo, porque lo de la tierra, créanme, le interesa cero, pollito. Entonces, Juan el Bautista sí entiende esto. Por eso muchas veces tú y yo no encontramos conversación con Dios, no encontramos conversación con el Padre, porque el que viene de arriba es sobre todos. Juan entiende, sí, Dios, para el cual no hay nada imposible, pues se hizo hombre, obvio, Él puede hacer lo que quiera porque para Él no hay nada que imposible. Pero de ahí a que yo me vaya a comparar con Él, yo que tengo la mente del Padre, dice Juan el Bautista, entiendo que Él es antes que yo. Es más, es antes que todos nosotros y está encima de todos nosotros. Dependemos completamente de Él. Sin embargo, también reconoce, el que es de la tierra es ¿qué? Terrenal. Créanme, el Señor Jesús no es de esta tierra. Él hizo esta tierra. El Señor Jesús vino a esta tierra, pero no es de esta tierra. Entonces, el asunto nuestro es que, entiéndame esto bien, cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, por lo menos en nuestro país, que venimos de una tradición religiosa en donde hay unas fiestas especiales el 24 de diciembre, una semana especial que a propósito viene ahora el próximo mes, si mal no estoy, o a finales de cuando nosotros en los hogares teníamos imágenes de lo que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando se nos ha hablado de la Virgen María, nosotros llegamos a nacer de nuevo, pero tenemos el concepto, créanme, errado, de que pensamos que sabemos quién es el Señor Jesús. Claro, como hemos visto sus fotos, como hemos visto su muerte, como hemos visto su crucifixión, como nos han hablado de eso, creemos erradamente que sabemos quién es el Señor Jesús, pero no es así. Tenemos un concepto que nos han transmitido oralmente, de lo que mi abuela creía, de lo que mi mamá creía, de lo que mi papá creía, de lo que los tíos creían, de lo que el tío, la tía religiosa me contaron, pero nosotros no teníamos un acercamiento con las Sagradas Escrituras. Es poco el creyente de la tradición que lee las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque les han enseñado que la Biblia es un libro muy complicado, es un libro muy difícil de entender y que además vuelve boba a la gente. Y que si lo interpreta mal, pues puede caer en un grave error y ser lo que no locos y somos. Entonces, el asunto es que cuando juiciosamente empezamos a leer las Sagradas Escrituras, nos vamos dando cuenta de que el Jesús que yo creía que conocía no es el Jesús que la Escritura dice. ¿Me están siguiendo en ese hilo de pensamiento? Y oh, sorpresa, me doy cuenta inclusive que a nivel religioso hacía una cantidad de cosas que a Dios no le gustan, pero yo pensaba que a Dios sí le gustaban porque yo creía que conocía de Dios, pero realmente no le conocía. Normal, nos ha pasado a todos. Entonces, ahora Juan el Bautista me dice, el que es de la tierra es ¿qué? Terrenal. Mire qué dialéctica tan sencilla la de Juan el Bautista, de coquito, como todo lo del Señor Jesús. El que es terrenal es de la tierra, claro, porque nació del papá y de la mamá. ¿Ha nacido una qué? Una vez. Cuando usted y yo nacemos de papá y mamá, nacemos una vez. Y nacemos con la enfermedad de papá y mamá. Ay, yo no sabía que mi papá y mi mamá estaban enfermos. Sí, enfermos de una cosa que se llama pecado en singular. Y todo ser humano, después de Adán y de Eva, caídos, todos los linajes vienen desde ahí y nacieron con esa enfermedad llamada pecado y por eso cometemos ¿qué? Pecados. Entonces, todo nuestro es terrenal, es de la tierra. Lo que es humano, humano es. Hablamos cosas terrenales, sale el sol, sale la luna, hoy es hoy, mañana es mañana, se acabó un año, empezó otro, siempre todo terrenal. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien, trabajando mucho. Todas esas cosas normales. Pero a Dios y yo, juiciosamente, sentarnos a hablar de Dios y de las cosas de arriba, nada, porque para eso hay que tener la formación y la información que el Señor Jesús dejó en la palabra. Si queremos salir de esa terrenalidad, es necesario
dejar de hablar las cosas terrenales. Entonces, el que es nacido de la tierra, ¿qué es? Tierra. Y de las cosas de la tierra, ¿qué? Habla. Entonces, hay uno solo que ha bajado del cielo, el Señor Jesús. Él trae el alimento del cielo. Mejor dicho, el mismo Señor Jesús es el alimento del cielo. En este evangelio, que a propósito estamos repasando, usted y yo vamos a encontrar lo sencillo que es esto, pero no lo podíamos entender porque no habíamos nacido de nuevo. Y las cosas terrenales habla. Ahora me hace la comparación y me dice, el que viene del cielo es sobre todos, lo dice nuevamente, eso es indudable. Y lo que vio y qué, vio y oyó, esto testifica. Entonces, cuando el Señor Jesús viene, como Él es preexistente, Él toma cuerpo, pero no nació ahí, es más, Él no nació, Él es eterno. Él viene de una relación y una comunión que usted y yo jamás hemos tenido. Miren el ambiente más o menos del Señor Jesús. Siempre estuvo cara a cara con el Padre. Siempre estuvo cara a cara con el Espíritu Santo. Usted me dirá, nadie sabe qué hay en el cielo. Falso de toda falsedad. Lo que pasa es que nosotros también tenemos otra situación, y es que llegamos a Cristo, empezamos a leer las Sagradas Escrituras, pero nos encontramos una serie de académicos que nos dicen, hágale a toda velocidad, pero cuando llegue a Judas pare porque va a empezar Apocalipsis. Y eso ahí se vuelve una cosa muy terrible, eso no lo ha entendido nadie. Es más, nos dicen que Apocalipsis es un desastre, pero eso lo que significa es revelación. Pero miren cómo es el cielo. En el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan ve una puerta que se abre en el cielo y una voz que le dice, ven acá, y ¡frum!, lo suben. Estando allí, la primera escena que encuentra es un trono. Diga conmigo, un trono. Y en el trono hay alguien sentado, el Padre. Y estando sentado el Padre ahí, él ve la forma en cómo está vestido y dice que se viste como de jaspe o de diamante. Uno sí tiene por ahí una piedrita de diamante, hasta un circón que aparenta mucho, de pronto de varios puntos muy grande el diamantico, pero resulta que el vestido del Padre es de diamante. Hágame pues un diamante en tela, un diamante. Y él está sentado ahí y del trono salen truenos, del trono salen truenos, voces y rayos y relámpagos. Y además, delante del trono hay 7 ángeles, que son los 7 espíritus que Dios tiene para hacer los mandados. Y además, al lado del trono o alrededor de él, hay 24 tronos más, en donde hay sentados unos señores ancianos, con unas coronas y unas vestiduras blancas resplandecientes. Además, alrededor del trono también hay una cosa que se llaman los 4 seres vivientes. Son serafines, son querubines, que dice la Escritura que tienen cada uno 6 alas. 6 alas, y esas alas están llenas de ojos por dentro y por fuera. Y además de todo esto que estamos hablando, hay una multitud de ángeles, empiece por millones, que es lo más poquito. Y no solamente eso, sino que hay un arco iris en forma de color esmeralda. Imagínate un arco iris verde. Y todas estas cosas que les estoy contando es a lo que el Señor Jesús está acostumbrado desde la eternidad. Él viene de allá, Él viene de esa situación normal para Él. Ángeles van, ángeles vienen, necesitan alguna cosa, una hamburguesita, mandan un ángel por él. Necesitan que una virgen tenga un hijo, mandan al ángel Gabriel, dígale que va a caer en embarazo. Necesitan que Juan nazca, vaya, dígale a Zacarías que a pesar de viejito le van a hacer un hijo. Necesitan mandar un diluvio, entonces vaya y dígale a Noé que construya un arca. Necesitan, y así se mantiene lo normal de él, mandar, como usted y yo, ¿cierto? Entonces, cuando Juan dice esto, y lo que vio y oyó testifica, son cosas que nosotros pues no estamos acostumbrados. Aquí pues imagínate, uno sí ve las montañas, uno ve el sol, la luna, las estrellas, pero de ahí para arriba nada, ni con el Hubble, ¿cierto? Entonces, y lo que vio y oyó, esto testifica. Escuche bien, yo no sé para dónde va, no sé, pero vamos bien, dice. Jesús testifica de lo que acontece diariamente en el cielo. Juan, como es de la tierra, testifica de los aconteceres diarios de la tierra. Juan, ¿qué podía contar? No, pues que mi papá y mi mamá eran muy viejitos cuando me tuvieron. Ahora que tengo 30, pues ya se murieron, ¿cierto? Porque acuérdense que aquellos eran ya crecidos. Y
no sé, pero sentí una inclinación tremenda de irme a vivir en el desierto, y me fui a vivir en el desierto, y allá me habló Dios, y Dios me habló de que sobre alguien iba a descender el Espíritu Santo en forma de paloma, y entonces pues ese es el Mesías. ¿Y qué? No, pues que la gente me mira muy raro, porque además me he visto muy raro, visto con piel de camello, como grillos, como musarañas de esas que se mueven por ahí en el desierto, raro, nadie me para bolas, entonces por eso soy soltero. Entonces lo que vio yo, Juan, testifica. ¿Por qué? Porque los aconteceres del día a día. Pero a la vez, Juan tiene el privilegio de anunciar al que sí trae las buenas nuevas. No había buenas nuevas en la humanidad. Era lo mismo. La gente se acostaba, la gente se levantaba, la gente trabajaba, la gente comía, la gente se casaba, la gente se moría, la gente tenía hijos. Un emperador por allá loco llamado el César, Nerón, toda esta gente. Lo normal del día a día. Guerras van, guerras vienen. Eso ha sido así desde que la pareja aquella cayó. Sin embargo, alguien viene a traer buenas nuevas. Diga conmigo, buenas nuevas. Y de eso es lo que venimos a hablar nosotros, en la renovación del entendimiento. Sin embargo, el Señor Jesús se encuentra con un muro, y es la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. El ser humano caído es incrédulo. Entonces no recibían el testimonio, ni el de Juan anunciando al Señor Jesús, ni el del Señor Jesús diciendo yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces estos que no reciben su testimonio, no solamente rechazan el mensaje que Juan trae, rechazan a Juan, que es el mensajero, y rechazan al Señor Jesús, que es el anunciado por Juan. Sin embargo, aquí vamos a encontrar que el que rechaza las buenas nuevas del Evangelio es como si rechazara al que anuncia el Evangelio, que es el Señor Jesús. Mejor dicho, si uno recibe al Señor Jesús, porque yo no puedo decir yo creo mucho en Jesús pero el Evangelio me parece muy aburrido. Imagínate, eso no es una contradicción. Por eso nadie recibe su testimonio. Ahora, hay otra fase de la humanidad, otra parte de la humanidad que tiene una gran bendición, y es los que sí reciben el testimonio. Diga conmigo, los que recibimos el testimonio. ¿Cuál testimonio? Es que como no sabemos de eso, el testimonio es que el Señor Jesús, que es Dios, se hizo hombre. En el vientre de María, el Espíritu Santo colocó esa semillita ahí, siendo ella virgen. Que Juan el Bautista, todo esto que hemos estado hablando, si tiene alguna duda, pues no es sino que escuche lo que ya hemos hablado. Esos otros que sí lo reciben, que sí reciben el mensaje y al mensajero y al que viene anunciando el mensaje y el mensajero, entonces nos dice que los que recibimos el mensaje atestiguamos, es decir, testificamos que Dios es veraz, que Dios es de verdad. Y no solamente es de verdad, sino que dice la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad, no una de las verdades, la verdad, no uno de los caminos, el camino. Yo soy la verdad, el camino y la vida, no una de las vidas, y la vida. Además ya sabemos, por lo que hemos visto, que es la luz, que es el agua, que no vuelve a dar sed, que es el mejor vino, el que ha bajado del, etcétera, etcétera. Y otros sí lo reciben. Entonces, el asunto acá es que este mensaje que la gente no conocía es el que el Señor Jesús viene a traer, porque el Señor Jesús necesita que pensemos como se piensa en el trono de Dios. Y Dios es veraz, Dios existe. Ahora, como Dios Padre ha decidido no bajar a la tierra hasta el capítulo 21 de Apocalipsis, que se viene a vivir acá en el gran trasteo, diga conmigo, el gran trasteo. Ajá. Entonces ha enviado a su Hijo, y esto es lo que nos está aplicando Juan el Bautista, porque el que Dios envió, las palabras de Dios ¿qué? Habla. Ojo pues, el Verbo, el Señor Jesús, el Cristo, que es el Mesías, expresa la voluntad del Padre que lo envió. Y la voluntad del Padre que lo envió es tan sencilla que uno dice, ¿para qué bajó Él a decir eso si no me parece importante? Pero resulta que Él bajó a decir eso porque es realmente lo único importante. Lo único importante. Resulta que la voluntad de Dios, el Padre, es que conozcamos al Cristo, al Señor Jesús. Esa es la voluntad de Dios, no hay otra. Y al conocer
al Cristo, conoceremos al Padre con el cual ha estado sentado desde la eternidad en el trono, porque no es que el Señor Jesús vino acá y se ganó la copa y subió a reclamar el trono, no, el trono es de Él, siempre ha sido de Él siempre ha estado ahí. La parte más incómoda, digámoslo así, de la existencia del Cristo fue la bajadita 33 años y medio acá, a estar en todas estas incomodidades, pero Él siempre ha estado en el trono. Diga conmigo, el trono. Bueno, les decía que entonces uno empieza a leer juiciosamente la Biblia y fueren así en seco como un caballo asustado en Judas, porque de ahí para allá sigue Apocalipsis, hermano. ¿Me entiendes? Eso es una cosa muy tenaz. Eso no puede ser así. Pero si nosotros seguimos pensando así, nos vamos a perder la joya de la corona que es Apocalipsis. En Apocalipsis nos expresan completamente todo como es y lo que va a hacer, no solamente lo que fue, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Diga conmigo, ay, ay, ay. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios, y aquí viene otro gran regalo, estamos hablando del Padre, pues Dios no da ¿qué? El Espíritu, ¿por qué? Por medida, está hablando del Espíritu Santo. Padre, Hijo y ¿qué? Y Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros estaba acostumbrado a andar con el Señor Jesús? Nosotros andábamos con una imitación, o con una imagen, o con una cruz, ¿sí? Y ni siquiera sabíamos por qué la cargábamos. Y ni siquiera sabíamos que nosotros estamos en esto porque adoramos al Señor de la cruz y no la cruz del Señor. No, un palo, era un palo cualquiera. Lo que ocurrió ahí, lo que hizo el Señor Jesús, es realmente lo glorioso. Pero también es entender lo que el Señor Jesús hace en esa cruz y pues hemos estado en discernimiento, averiguando juntos en la lectura juiciosa de la palabra que hacemos aquí los martes, que usted puede venir, yo sé que usted puede venir. Si usted se muere hoy, lamentará no haber venido, no porque el Señor allá lo vaya a devolver, sino porque va a llegar todo asustado allá que hay allá. ¿Qué es eso? Entonces, pues Dios no da el Espíritu, ¿por qué? No da el Espíritu, ¿por qué? Y ahí viene otro gran regalo. Y es que el Espíritu Santo, que a propósito es el que está con nosotros acá desde hace 2000 años, porque el Señor hace 2000 años, ¡pum!, la batió y se fue y se sentó otra vez en el trono y dijo, les conviene que yo me vaya porque así les enviaré otro ¿qué? Otro consolador, hablando del Espíritu Santo. Ninguno teníamos esa experiencia de tener comunión con el Espíritu Santo. Vamos a ver que el Espíritu Santo no es que sea tímido, sino que es muy recatado. En este Evangelio de Juan, el Padre y el Hijo el Padre y el Hijo como que le pegan el empujón al Espíritu Santo para que la humanidad se dé cuenta del regalo que tiene, porque él se goza con que el Padre y el Hijo se lleven la gloria. Pero acá el Padre y el Hijo lo van a sacar a la luz. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía, por ejemplo, sobre Sansón para tener esa fuerza. Descendía sobre David para tener el discernimiento y lo aguerrido que era. Descendía sobre Samuel para dar la palabra profética que necesitaba dar. Era específico sobre algunos, se les prendía como el foco del Espíritu Santo y reposaba sobre ellos. Pero aquí el Señor Jesús me va a venir a hablar de que Dios ha decidido entregarnos el Espíritu Santo ¿sin qué? ¿Sin qué? Sin medida, sin medida. Otra ignorancia ignorante que tenemos. Ay, tan ungido aquel. ¿Lo has visto? ¿Cómo camina? ¿Cómo ora? Esa paz que tiene. ¿Ha escuchado eso? Que Él ore por mí. ¿Ha oído eso? Mire lo equivocados que estamos. Dios no da ¿qué? El Espíritu, ¿por qué? Por medida. Él ha decidido entregar. Esto es bien emocionante, miren. Uno nace y cree en Cristo Jesús por obra de ¿quién? Dígalo, ¿por obra de quién? Del Espíritu Santo. Pero a la vez no recibe el Espíritu Santo si no ha recibido a Jesús. Es una completa amalgama entre ellos que es hasta difícil despegarlos siendo tan distintos, pero de lo unidos que son. Es impresionante. Entonces me está diciendo que el Padre, Él da el Espíritu Santo, que es Dios, lo entrega sin límites. Cuando Dios a través de Cristo Jesús decide entregarse, se entrega todo.
escuche bien lo que le va a decir, no hay ninguna reserva entre Dios y aquel que en Cristo Jesús ha creído por haber nacido del Espíritu. Tienes acceso a toda la información de la Trinidad, completamente. Ay, yo no, eso sí es así. Se lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque Dios no da nada Dios no es amarrado. Dios lo entrega todo. Lo que pasa, vuelvo al punto, es que como estamos acostumbrados a hablar solo cosas terrenales, ¿qué calor hace? ¿Qué frío hace? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto has prosperado? ¿En qué parte de la universidad vas? ¿Cuánto has estudiado? Imagínate los temas de nosotros. Imagínate los temas de nosotros. Como si para relacionarme con Dios tuviera que tener mínimo kinder. No. Con Dios solo hay hijos e hijas, pero lo tienes que recibir. Diga conmigo, recibirlo. Ahora, al igual que David, como les decía ahora, tenemos que desarrollarnos para llegar a ser como Francisco. Y en eso consiste, y para eso necesita tiempo. Tiempo. Yo no sé usted en lo que sea especialista, alguna profesión tiene, pero le tuvo que sacar ¿qué? Tiempo. Tiempo, le tuvo que sacar tiempo. A esto hay que sacarle tiempo. Y no basta con algo de champú espiritual, si es que existe tal cosa, en escuchar una prédica o un mensaje. No, usted y yo tenemos que aprendernos a preparar la comida de la palabra solos, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos ha sido dado, ¿por qué? Por medida, no nos ha sido dado de a poquitos. Pues Dios, bueno, y si a eso le sumamos que hay una cantidad de gente que sí nos hace creer que el Espíritu Santo se ha sido dado por medida, porque llegas a los caminos del Señor y te dicen, ay, pobrecito, apenas empezó, y ya hizo sus clases bautismales, y son 40, sí, ni que estuviera aprendiendo a bucear. ¿Quién sabe bucear? Resulta que tú te metes como en 40 horas de teoría, ¿sí? Y a las 40 horas de teoría te tienes que ir allá a ver si te ahogas o no, si te aprendiste algo. Y si quieres aprender, entonces te ponen algo así, 42 clases bautismales. ¿Ves? Sales de bautizarte, y ya soy como más, ya tengo más medida, ¿cierto? Tengo más medida. Y apenas estás haciendo, le dicen, ahora tiene que empezar el discipulado. Clases de cómo ser creyente, ¿sí? Y un módulo, y otro, y ya te haces todos los módulos, y de pronto te dicen, ¿y sabes tienes algunas nociones de griego? De hebreo, de arameo, de lenguajes bíblicos. ¿Sabes algo de las tierras bíblicas? Para entender la Biblia hay que saber en cada esquina qué letrero había. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Y terminas el primer año pues de ese instituto y dices, no, es que hay año 2, hay año 2 y hay año 3 y hay año 4, lo hiciste los 4 y los 5 y termina los 5 y de pronto te dicen, mira, hay una cosa que llama el seminario, son otros 5 y después las especializaciones, como si el Espíritu Santo nos hubiera sido dado, ¿por qué? Por medida. Pero esperen a dónde voy, yo no me quiero burlar de eso, no crean que me estoy burlando de eso, me estoy burlando de eso. Porque ¿qué hacemos entonces con la persona que ha conocido de Cristo y está en una tribu bien allá de los más allá? No va nadie, no va sino el Espíritu Santo. Para que esa persona tenga comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, ¿necesitará de eso? Pregunto, ¿necesitará de eso? No, bueno, está bien que leas, está bien que... Pero la verdadera cosa es que el Espíritu Santo nos ha sido dado sin ¿qué? Sin medida. Juan está basándose sobre lo que el Señor Jesús ya ha hablado. Es que Juan tiene comunión con el Espíritu Santo desde que era pequeñito, porque había nacido de nuevo. Y revolviéndonos en este mismo capítulo, al versículo 5, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, el que no ¿qué? No naciere del agua, que ya en el capítulo 4 vamos a hablar mucho de esta agua, ¿y de quién? Y del Espíritu, cualquiera. Porque cuando dice que el que, está diciendo cualquiera que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino, no puede ver el reino. Lo que está diciendo es que cualquiera que sí naciere del agua y del Espíritu sí puede entrar ¿en dónde? En el reino. Cualquiera, en este caso se lo está diciendo a Nicodemo, que es maestro de Israel, que había hecho todos esos cursos que te acabo de decir, pero no conocía a Dios. Lo tenía ahí al frente y le dice,
sabemos que eres maestro, que ha venido del cielo, porque no harías estas cosas si Dios no estuviera con él. El Señor Jesús dice, va bien, va caliente, le decía el Señor, caliente. Pero resulta que todas esas cosas nos ponen más trapos y trapos sobre los ojos. Entonces, el Señor Jesús también se lo refrenda en el versículo 6 y vuelve y le dice, ¿y lo que es nacido de qué? Del Espíritu. ¿Espíritu qué? Es, porque el Señor Jesús es Espíritu. El Padre es Espíritu. Y lógicamente, mire que no se llama la carne santa, sino que se llama el qué. El Espíritu, diga conmigo, el Espíritu Santo. Yo no sé por qué emociona, yo no sé, pero eso lo llena uno desde adentro. Entonces, Juan, volviendo a Juan, dice, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Siguiendo el hilo de pensamiento, entonces, ahora lo que Dios me quiere aclarar y decir es que cuando yo no creo en Dios, espérate que me salté por acá. El asunto es que es una relación de amor, no de intelecto. Diga conmigo, amor. Esto no es de intelecto y de conocimientos, es de amor. ¿Qué golpe nos damos con que Dios nos venga a decir que vengo a enseñarles a amar? Vosotros no sabéis amar. Sí, yo amo mucho a mi mujer. No, eso es un remedio de amor. Usted no sabe lo que soy capaz de hacer por mis hijos. Otro remedio de amor. Es amor terrenal, amor humano, amor caído. Qué tremendo es cuando, escudriñando las Escrituras, te das cuenta de que lo que has sentido hasta el momento por tus hijos, por tu mujer, por tu marido, por tu papá, por tu mamá, por la gente que quieres, es un amor caído. Eso sería un buen bolero, amor caído, ¿cierto? ¿Cómo así que amor caído? Sí, porque es un amor que nació del conocimiento que tenemos de lo que la raza humana piensa que es amar, y eso está caído desde el principio. Miren, si no, todo iba muy bien en el jardín. Claro, cuando caen, la primera sentencia es el hombre empezará a pelear con la mujer, o eso no es lo que dice. Ella querrá enseñorearse sobre él y él sobre ella. Es un amor dependiente, es un amor hasta grosero, y ahí viene luchando. No, pero es que yo he hecho muchos cursos matrimoniales en la iglesia que me han enseñado cómo vivir bien con mi marido y con mi mujer. Le están enseñando a qué, no sé, como a perfumar qué, no sé, un algarrobo. Entonces, el asunto no es ese, el asunto es que Dios viene a enseñarnos el amor que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y resulta que Juan dice, el Padre ama ¿a quién? Al Hijo. Estamos hablando del ágape en su plena expresión. Entonces, o no dice el Juan 3:16 que ya pasamos, que tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, a su amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Y todo eso lo hace por amor, porque nada interesante seremos usted y yo. Usted y yo podemos decir, ay, no, conocí a un muchacho tan interesante, a una niña tan interesante. Dios llega y mira a la humanidad y dice, no hay nada interesante en esta gente. Lo único interesante que yo puedo ver en esta gente es que la amo. Y la amo así como nos amamos usted y yo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiero enseñarles a ellos a amarse como nosotros nos amamos, para que nos amen ellos a nosotros, como nosotros nos amamos, y se amen entre ellos como nosotros nos amamos. Porque el Padre ama al Hijo, y en ese amor resulta que hay una entrega, y todas las cosas ha entregado ¿a quién? En su mano, en su mano. Óigame, y aquí viene el asunto. Ya casi podemos empezar el Evangelio de Juan. Resulta que no hay otro camino para ir al Padre si no es a través de su Hijo amado. No hay otro camino de parte de Dios para la humanidad. Así que aquí no se trata de quién bautiza más o de quién bautiza menos. Mire todo lo que ha hecho Juan el Bautista para explicarles a estos tapados de entendimiento que no se trata de una competencia entre Jesús bautizando y yo bautizando, a ver quién bautiza más, a ver a quién inscribo más en mi lista. No, se trata de que Dios decidió que para la humanidad solo hay un camino para llegar a Él.
no se trata de quién bautiza más o de quién bautiza menos. Se trata de que vienen a mostrarnos la realidad de Dios, cosa que usted y yo no conocíamos, no sabemos bien, puede venir de la familia mejor o de la familia peor, en ninguna de las dos se conoce el asunto, a no ser que sea una familia conformada por personas nacidas de nuevo y que hablen en su comedor cosas de nacidos de nuevo, mientras van de viaje hablando cosas de nacidos de nuevo, mientras practican su deporte cosas de nacidos de nuevo, un lenguaje que en las demás casas del barrio o de la unidad o del edificio no se hablan, porque para hablarlas hay que haber nacido ¿de qué? De nuevo. Entonces tendremos hogares y familias embadurnadas y empapadas y saturadas de esta clase de amor, en las cuales entendemos lo que está ocurriendo y lo que ocurre y lo que va a ocurrir. Pero necesitamos entrar a Apocalipsis. Por eso usted necesita entrar al libro de Apocalipsis urgentemente, porque si no se va a quedar con la visión. Hablábamos ahorita, miren y verá la limitación en la que nos metemos. Usted y yo tenemos, como nacidos de nuevo, como personas nacidas de nuevo, con renovación de entendimiento, una imagen muy precaria del Señor Jesús. Precaria en cuanto a la escasa visión que tenemos de Él. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Señor fue a la cruz del Calvario, fue sepultado ¿y qué? Y resucitó, y resucitó. Y tenemos a un Señor Jesús que ascendió. Vimos en Hechos capítulo 1 que los discípulos se quedan mirando y Él ascendiendo, y unos ángeles tienen que venir a decirles: tranquilos, que así como se fue, vendrá. Pero hasta ahí, inclusive los mismos apóstoles. Pero cuando entramos a Apocalipsis, ¿están aquí mis amigos? Encontramos a Juan en el capítulo 1. Y Juan, que se le recostaba en el pecho al Señor Jesús mientras comían allá en las cenas, escucha una voz de trueno. Y cuando voltea y mira la voz que le está hablando, ve a alguien parecido al Hijo del Hombre. Dice: me parece como al Señor Jesús. Y dice que tenía el pelo blanco como la blanca lana y como la nieve, que sus ojos eran fulgurantes, que de su boca salía una espada, que tenía una vestidura, aquel que estaba acostumbrado a verlo sudando por ahí por Israel, por Jerusalén, para arriba y para abajo. Y ahora lo ve como realmente el Señor Jesús ha sido, con un cinturón de oro al pecho, o sea, gobernando, con una vestidura hermosísima que le baja hasta los pies, y los pies brillantes como recién lustrados, y en una de sus manos tiene 7 estrellas y está en medio de unos candelabros. Y cuando Juan ve eso, Juan, que está acostumbrado en lo normal, porque recuerde que Juan está en Patmos, está en una visión, está en el espíritu, él acostumbraba al Señor Jesús y recostarse en el pecho, en vez de recostarse en el pecho y decirle: Señor, otra vez tú, ¡pum!, cae como una mosca ahí al piso, ¡pah! Y el Señor Jesús se le tiene que animar y le dice: no temas, y lo para. ¿Están conmigo, mis amigos? Pero también vemos al Señor Jesús en el capítulo 5, porque Juan está llorando, porque resulta que un ángel fuerte llega y dice: ¿quién es digno de abrir el libro que tiene el que está sentado en el trono en la mano derecha? Y no encuentra a nadie, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Y entonces resulta que uno de los ancianos le dice a Juan: no llore, mírenlo allá, él es el que puede abrir y romper los sellos. El león de la tribu de Judá, el retoño de David. Y él voltea y mira, y ya no ve al Señor Jesús como ese parecido al Hijo del Hombre, con vestiduras y todas las cosas, sino que ahora lo ve como un cordero que fue inmolado. Y dice que tiene 7 ojos y 7 cuernos. Imagínate, él no entiende eso, así como tú y yo tenemos la limitación de ver al Señor Jesús solo entre nosotros haciendo milagritos, llevándonos mercadito, pagando una cuenta de servicios, hermanos. Entonces llega el Señor Jesús y empieza a romper los sellos. Él está acostumbrado a Juan, él vio cómo el Señor Jesús resucita, sí, pero el Señor Jesús resucitó igualito de manso, pero se dejó pegar de Herodes, se dejó pegar de Pilato, se dejó pegar de Anás, de Caifás, dejó que le arrancaran la barba, que le pusieran una corona de espinas. Pero ahora el Señor Jesús rompe el primer sello. Y uno de los 4 seres vivientes le dice a Juan: venga y mire. Y él va y mira,
y resulta que sale un caballo blanco, y en ese caballo blanco hay un jinete, y ese jinete tiene un arco y una corona, y sale venciendo y para vencer, a hacer y deshacer acá en la tierra. ¿Quién abrió el sello? ¿Quién abrió el sello? El Señor Jesús. De pronto Juan dice: ay, no, esta forma de gobernar del Señor Jesús yo no la había visto, yo la había visto como más como poner la otra mejilla y todas esas cosas. Lo que no se está dando cuenta Juan, como no nos damos cuenta nosotros, es que nos está mostrando lo que realmente el Señor Jesús ha sido, es y será. ¿Están aquí, mis amigos? Y rompe el segundo sello y sale otro caballo, uno rojo, y a ese se le da una espada, a ese jinete una espada gigante, y dice que se le da la facultad de quitar la paz entre los hombres y se empiezan a matar los unos a los otros. ¿Y quién abrió el sello? ¿Quién abrió el sello? El Señor Jesús. Y luego abre el otro sello, y otro ser viviente le dice a Juan: venga y mire. Y entonces él va y mira, y cuando ve salir un caballo negro, y en ese caballo negro hay uno sentado con una balanza en la mano, y una voz que dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Y le dice: eso sí, no dañe ni el trigo ni el aceite. Es un ángel que sale a destruir, montando en el caballo, todo lo que es la parte de cultivos de la tierra, ni siquiera de la nación, de la tierra. ¿Quién abrió el sello? ¿Quién abrió el sello? El Señor Jesús. Y entonces se abre el cuarto sello, porque él lo rompe, y sale un caballo amarillo. Y en el caballo amarillo va uno montado que se llama Muerte, y detrás viene el Hades, y dice que se le dio la potestad a ellos de matar la 3ª parte de la humanidad, o la 4ª parte de la humanidad. Eso es un poco de gente, hermanos. Si me hago entender, si nosotros nos asustamos porque en el municipio vecino han muerto no sé cuántos en la última semana, aquí estamos hablando de, eso equivale a 1.500 millones de seres humanos. Juan no está acostumbrado a ver eso. Igual nos pasa a nosotros, porque como llegamos a Judas y se nos frena el caballo. Él lo que quiere es que usted y yo veamos en manos de quién estamos y a quién le pertenecemos. Entonces, si yo no leo Apocalipsis, si yo no lo percibo, si yo no lo asimilo, estaré siempre mirando al Señor Jesús como lo que vino acá en apariencia, pero que realmente nos estamos negando la oportunidad de ver como Él es. Aló, amigos. Y eso que en el capítulo 19 viene en un caballo. Él ahora sí en un caballo. Y dice que tiene un letrero en la pierna que dice: Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene con una espada en la boca. Y se reúnen todos los pueblos de la tierra para luchar con él. Pero resulta que en caballos blancos también viene todo el ejército celestial, que son millones de millones. Y en el momento en que esta turba quiere pelear con él, él mismo, él solito, los otros ni se despeinan, mata a toda esa gente. Nosotros no tenemos esa visión del Señor Jesús. Todavía estamos pensando: el Señor, cuando parte los panes se alimenta 15,000, cuando parte los panes se alimenta 4,000, cuando levanta al hijo de la viuda de Naín, cuando se tiene que aguantar a Pedro todo ese tiempo, cuando, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. El Señor Jesús está en otra preciosa y absoluta condición. Aló, amigos, estamos acá. Y todas las cosas entregado en su mano. Ese es el que estamos hablando. Es el mismo Juan que escribe Apocalipsis. En Apocalipsis Juan, yo creo que dice: wow, yo sí no sabía nada de mi Señor. Ahora, ¿cómo es la primera venida y no la segunda? Estamos hablando de diga conmigo: nos estamos desatrasando. O sea, si esto nos emociona, desatrasándonos, imagínense cuando empecemos a hablar de lo que realmente es lo que estamos esperando, su retorno. Nosotros no estamos esperando que el Señor Jesús nos venga a salvar, ya nos salvó. Nosotros estamos esperando es que Él venga y nos lleve con Él para siempre, de los para siempre, para estar con Él en ese escenario. Por eso Él tuvo que venir. Se hizo como nosotros para hacernos como Él. Díganle de lado: eso sí es tener un Dios. Eso sí es tener un Dios. Eso sí es tener un Dios. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Solo en el Hijo, Dios, Jesús, está la vida eterna. No está hablando de la vida biológica. Al creer en Él, se obtiene entonces el don de Dios, que es el Espíritu Santo, que nos ha sido entregado ¿sin qué? ¿Sin qué? Sin medida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá ¿qué? La vida eterna. Es decir, rechazar al Señor Jesús es morir para la eternidad irremisiblemente. Eso es lo que el Señor Jesús no quería para la humanidad, y por eso vino.
para darnos esta semblanza de lo que te acabo de decir. No finaliza ahí, por lo menos esta parte del diálogo solo lo quiero leer. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, porque la obra del Señor Jesús se hacía cada vez más evidente, se estaba destapando. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, su obra se había hecho evidente. Aunque me aclara esto, aunque Jesús no era el que bautizaba sino sus discípulos. Interesante esa aclaración. Él no estaba en ninguna competencia. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Como Él no viene a competir con ninguno de nosotros, créame, el Señor Jesús medio observa que algunos de nosotros estamos como compitiendo con Él. Y dice, yo no vine a eso. ¿Sabe qué hace? Se va. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dejó a la gente ahí con su paquete. Yo voy para Galilea, voy para mi pueblito. Y allá, en el transcurso de ese camino, es donde vamos a entrar al capítulo 4. Y vamos a ver cómo habla con una dama que no se creía dama. Y le pidió agua, porque tenía el sed de la de acá. Y ella resultó bebiendo la que calma la sed de lo de allá. Y eso se vuelve más espectacular. Vamos a estar sobre nuestros pies. Padre, te doy gracias porque tú no nos has negado nada. Di conmigo, Señor, tú no me has negado nada de tu conocimiento para esta vida y para la venidera. Así es. Así que, Señor, hoy te queremos pedir que ensanches más y más nuestro entendimiento para que también sea sin medida, para poder apreciar lo ancho que esto es, lo largo que es esto, lo profundo que es esto y lo alto que es esto del conocimiento de la persona de Cristo Jesús. Con razón, Señor, tú dices que en Cristo Jesús lo tenemos todo. Nosotros estábamos buscando cositas, unas libritas de trigo, unas libritas de cebada, pero ahora tú nos dices que si tenemos a tu Hijo amado, no nos hace falta absolutamente nada. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Tú eres el único que lo puede hacer. Tú nos diste esta bendición, permítenos avanzar y avanzar en esa dirección. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.